Bien, hermanos, vamos a tener un tiempo para el mensaje de la palabra de nuestro Dios y voy a pedir que pueda abrir su Biblia en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5. Vamos a leer de los versículos 7 al versículo 9. Solamente son 3 versículos que vamos a leer, del versículo 7 al versículo 9. Ahí en su lugar vamos a leer esta lectura. Cuando usted lo tenga, me indica para iniciar esta lectura. Amén, hermanos. Hebreos capítulo 5, de los versículos 7 al versículo 9. Cuando tengamos esta lectura, nos indican para poder compartir y leer juntos y unidos en esta hora. Amén, hermanos. Del 7 al 9, lo leemos juntos y después me apoya en oración, por favor. Dice la palabra del Señor así: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Nos pasamos un versículo, pero vamos a orar. Eterno Padre, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes de la meditación de tu palabra. Señor, gracias por la oportunidad que das a este siervo, Señor, tuyo, para ser una vez más instrumento tuyo para compartir tu palabra, siendo un privilegio, pero también una responsabilidad, Señor. Pues lo que hemos de predicar, primero antes tiene que ser vivido, para, Señor, poder predicarlo. Te rogamos en el nombre de Jesús, amado Dios, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos instruya, Padre eterno, tanto a un siervo tuyo, al primero que recibe la palabra, como a tu iglesia, Señor. Que tu Espíritu Santo con tu palabra nos ministre, Señor, por favor. Y ayúdanos, oh Dios, que con fe y con amor comprendamos el propósito por el cual tú hablas de esta manera a nuestros corazones. Que retengamos la fe, la obediencia, Señor, y sobre todo tu palabra para ponerla por obra, Señor. Y eterno Dios, te rogamos que tu Espíritu Santo nos ministre en esta hora, Señor, y nos ayude a poner por obra lo que escuchemos en esta tarde. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, tomen su lugar, por favor, hermanas y hermanos. El tema, bueno, es el Espíritu perfecciona en la regeneración. Ese es el tema de esta tarde. Y hemos estado viendo acerca ya de lo que es el Espíritu Santo, la obediencia, todo lo que tiene que ver con las necesidades específicas de esta misión, con la parte de la Iglesia del Divino Salvador, que también hay temas que tienen que ver con el Espíritu Santo. Después, en el siguiente semestre, veremos la obediencia un poquito más. Ya empezaremos ahorita con parte de la obediencia. Pero, hermanos y hermanas, esta parte del Espíritu perfecciona en la regeneración. Quiero decirle a usted que hemos leído algo muy importante en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5. Todos, hermanos, mientras transcurre nuestra vida en esta tierra o de este lado de la eternidad, todos en algún momento nos va a tocar una parte de sufrimiento, o ya les tocó una parte de sufrimiento, ¿verdad? O nos tocará un poco de sufrimiento, de aflicción. Dice Jesús y dijo en su ministerio: en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, hermanos, cuando viene el sufrimiento, la aflicción, la adversidad, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reaccionamos uno y cómo respondemos? ¿Cómo es la respuesta del hombre o del creyente? O más específicamente, ¿cómo ha sido la respuesta de vida nueva, del creyente de vida nueva, en los momentos de sufrimiento? ¿Cómo reaccionamos y cómo respondemos? En el día de hoy, ¿cómo ha sido, hermanos, ante esto? ¿Qué podemos decir? Ya saben que comienzo con una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos ante el sufrimiento y la aflicción? Con desesperanza. ¿Desesperanza
Bueno, no sé qué quiso decir mi hermana, si desesperanza o desesperación. También, ¿verdad? Dice mi hermana Lucha. ¿Qué más, hermanos? Con dolor. ¿Cómo, hermana Celita? ¿Cómo decía, hermana? ¿Por quién dijo? ¿O por qué dicen qué? ¿Por qué yo? ¿Verdad? Cuestionamos. En muchas ocasiones viene ese famoso cuestionamiento ya conocido. ¿Por qué qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿O por qué? Tan solo, ¿no? ¿Alguna vez lo ha pronunciado usted en tiempos de aflicción? La mayoría sí, ¿sí? Si no todos, al menos en alguna vez de nuestra vida, por lo menos, si no el por qué a mí o el por qué yo, tan solo el simple por qué, si lo hemos pronunciado al menos una vez en nuestra vida, el por qué. Yo no sé si se ha dado cuenta la magnitud de lo que estamos diciendo al hacer esto, o lo que hemos dicho, por qué a mí, por qué yo, o por qué. No sé si se ha dado cuenta lo que está dando a entender con eso. Sí, hermano, adelante. Pastor, es que hay una gran diferencia, ¿no? Cuando estamos alejados de Dios, reclamamos. Ajá. Pero cuando ya conocemos el poder de ese gran Dios, pues sabemos a quién acudir, ya sea nuestra tristeza, nuestro dolor o todo lo que estamos pasando en el momento. Así es, hermana. Y bueno, yo más bien diría, debería de ser así la diferencia. Sin embargo, a veces en el creyente hay estas respuestas, desesperanza, desesperación, el por qué yo, por qué a mí, dando evidencia de que realmente, pues no hemos tenido una realmente conversión en nuestro Dios. ¿Sí? Ahora, si nosotros hemos mencionado eso, o lo mencionamos ahora el día de hoy, es porque no nos hemos dado cuenta de lo que estamos dando a entender con esa respuesta. Y eso es lo que acabamos de leer. Fíjense bien, Hebreos capítulo 5, versículo 7. ¿Sí? Y Cristo dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús, sí, el Hijo de Dios, pasó por sufrimiento. Sí, pastor, ya sé que en la cruz. Bueno, aparte de esto, hermanos, ¿sí? Sufrimiento. Y antes por aflicción y por angustia pasó Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Marcos 14, 33 a 36. Jesús, antes de ser entregado, pasó por un tiempo de aflicción y de angustia. ¿Quién era Jesús, hermanos? ¿El Hijo de quién? De Dios. Y pasó por angustia y sufrimiento. Y dijo él, mi alma está ¿qué? Hermanos, ¿estamos aquí? Triste, muy triste y hasta la muerte, dijo Jesús. Marcos 14, del 33 al 36. No lo vamos a leer, pero ve ese pasaje. Jesús, antes de ser entregado, pasa un tiempo de angustia y lleva a algunos de los que más amaba, a sus discípulos, y les dice, espérenme aquí, en un lugar, un monte que se llamó como Getsemaní. Entre tanto le voy y oro al Padre. ¿Qué dice? Ustedes aquí, espérenme. Malentendieron los discípulos. Ese espérenme no era espérenme aquí, era apóyenme en oración, porque son los que más amo. Y regresó. ¿Y cómo nos encontró? Durmiendo. Y fue y les dijo. Y volvió a ir otra vez. Ya le hemos dicho, 3 veces pasó. Si Jesús, el Hijo de Dios, pasó por eso, hermanos, ¿por qué usted y yo respondemos el por qué a mí? El por qué yo. Vemos aquí la angustia de Jesús ante la perspectiva de la cruz, antes de llegar a la cruz. Esto es algo muy importante, hermanos. ¿Qué es lo que muestra este texto que hemos leído, o lo que hemos dicho, esta cita bíblica, que yo espero que usted la esté anotando, Marcos 14, del 33 al 36? ¿Qué es lo que describe la historia aquí, la verdad bíblica? Muestra que Jesús no es ajeno, hermanos, a las debilidades nuestras y los temores nuestros. Se entristeció y se angustió, y ¿hasta qué? Hasta la muerte. Amén, hermanos. ¿Por qué entonces nosotros
respondemos así, cuestionamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué, Señor? Si Jesús, el Hijo de Dios, pasó por angustia, por tristeza y hasta la muerte. Hablamos de nuestra reacción y cómo respondemos. Pero ahora veamos, regresemos a Hebreos capítulo 5, y ante esta angustia ahora, porque si usted se da cuenta, hay una similitud entre lo que está en Marcos 14 con la parte de Hebreos 5. Primeramente en Marcos 14 vemos a un Jesús triste, angustiado y hasta la muerte. ¿Sí? Ante esta angustia del Getsemaní, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Oró. Ahora, aquí vemos en Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Se da cuenta de esta parte? ¿Tiene relación o no tiene relación? Sí. Claro que tiene relación. Dice que aprendió obediencia. Bueno, vamos para allá. No se me adelante, hermana, porque si no, yo sé que ya se quiere ir. Espérame, Nandito. Vamos para allá. Si no, hermana, está bien, vamos para allá. Aquí voy con esto. Versículo 7 nos está diciendo que Jesús, ¿qué hizo? ¿Cómo reaccionó ante la angustia? ¿A través de qué? De la oración y qué? Y súplica. ¿Y cómo eran sus oraciones? Con gran clamor. ¿Y cómo? Y con lágrimas. Habiendo ofrecido oraciones y súplicas. ¿Pero a quién? Aquel que le podía librar de qué? De la muerte. Es decir, solamente a quién? A Dios. Mire, no está mal que usted vaya y le cuente cómo usted se siente a un hermano o hermana. No está mal eso. Pero ¿a quién tiene que poner sus ojos? Dijimos en un principio aquí. ¿Sus ojos siempre en quién? En Dios, nada más. ¿A quién tiene que derramar sus lágrimas? En Dios. ¿A quién se dirigió Jesús? Al que le podía librar de la muerte, al Padre. ¿Y qué le condujo esto? Que fue oído. ¿Pero por qué fue oído? Porque Jesús repitió y clamó y lloró, por eso fue oído. No, hermanos. ¿A causa de qué termina el texto, versículo 7? De su temor, ¿qué? Reverente. ¿Qué es un temor reverente? Obediencia. Más o menos, más allá de obediencia. ¿Qué es un temor reverente? No hablamos de temor como miedo. Temor reverente. Bueno, déjenlo ahí, vamos un poquito a poquito. Miren, en el libro de los Salmos, capítulo 22, el capítulo 31, el capítulo 116, vemos a un salmista. Usted puede buscar el Salmo. Si busca el Salmo 22, versículo 24. Si busca el Salmo 31, verso 23. Y si el Salmo 116, el versículo 1. Cualquiera de sus textos. Vamos a ver, o va a ver usted, a un salmista alabando a Dios. ¿Sí? Salmo 22, 24. ¿Alguien lo tiene? Pues, adelante, No hermana. menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó él, le oyó. Cuando clamó el ¿qué? Le oyó. Vemos a un salmista alabando a Dios porque había oído sus clamores de angustia. ¿Amén, hermanos? ¿Había oído qué? Sus clamores de angustia. No sus reproches, no sus cuestionamientos. ¿Qué oyó del salmista? Sus clamores de qué? De angustia. Amén, hermanos. Ahora, la súplica de Jesús, hermanos. Cuando Jesús empieza a orar en Getsemaní para ser librado de la muerte, él recibe una respuesta. ¿Fue oído por su Padre o no fue oído? Claro. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? ¿Qué es lo que pedía Jesús? Señor, si es posible que yo pase de esta copa, que así sea.
Pero ¿qué dijo el Señor? Dios le dio una respuesta, pero no con un escape de la dura prueba que iba a pasar. Él iba a experimentar la prueba. Pero esa respuesta de Dios iba a ser diferente. De hecho, Jesús dijo, eso es lo que yo pido, en pocas, voy a parafrasear el texto, pero no sea lo que yo quiero, tu voluntad. Perdón, pastor, Sí. a mí me llama mucho la atención el versículo 35 que dice que se postró en tierra. Vamos, ellos se acordaban de que se hablaba el temor reverente, ¿sí? Tiene que ver esa postración con el temor reverente. Siendo Jesús aún el Hijo de Dios, reconocía, porque él era Dios, la soberanía de quién, de su Padre. Pero vamos para allá, ¿sí? Entonces, esta súplica de Jesús de ser librado de la muerte no fue respondida con ese escape de la dura prueba que iba a pasar, sino que la respuesta de Dios iba a llegar después. ¿Sabe cuándo? En la resurrección. Tenía que pasar por la prueba, tenía que pasar por muerte Jesús. Pero Dios, atendiendo a esa súplica, al haberle oído, le iba a volver ¿a qué? A la vida. Aunque iba a pasar una prueba de muerte, lo iba a volver ¿a qué? A la vida. Muchos de nosotros, hermanos, cuando pasamos por pruebas, pasamos descontento cuando la respuesta de Dios es que la prueba permanezca. Que tenemos que vivirla, experimentarla. Y hay descontento, no nos gusta la respuesta de Dios. Esto muestra nuestra naturaleza pecaminosa. No mostramos obediencia, mucho menos sujeción a la voluntad de Dios como Jesús. No nos damos cuenta que si Dios nos permite pasar por prueba, es con un propósito. Primeramente, hermanos, ¿para qué? Para ser perfeccionados. ¿Cómo dijimos que se llama el tema? El Espíritu de perfección. El Espíritu Santo perfecciona ¿en qué? En la regeneración. Vamos para allá, ¿sí? Entonces, hermanos, a veces no nos damos cuenta de que todas las pruebas que pasamos llevan un propósito y es para nuestro bien. De hecho, Pablo decía en los Romanos, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y eso de todas las cosas no es que todas las cosas sean ¿qué? Buenas. Algunas cosas que no son tan buenas o que nosotros no consideramos como no tan buenas, aún esas cosas nos ayudan a ¿qué? A bien, es decir, son para nuestro bien. Amén, hermanos. Versículo 8. Dice la palabra del Señor. Fíjense bien. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ahora sí, hermanos, aprendió ¿qué? La obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La Escritura dice que Jesús, aunque era hijo de Dios, ¿qué hizo? Tuvo que aprender ¿qué? Obediencia. Esto es que aunque era enteramente libre de pecado, la lucha de Jesús frente a la tentación fue real. Es decir, hermanos, como aquel que vino al mundo para hacer la voluntad de su Padre, Cristo lo que hizo es satisfacer con éxito cada uno de los desafíos que tuvo para con su integridad. Estos desafíos que estaban, estas cosas que desafiaban su integridad, iban en aumento cada vez y cada vez más, a tal modo que se iba a culminar en su muerte. Hermanos, una muerte vergonzosa y dolorosa que Jesús tuvo que pasar. Hablamos de temor reverente, hermanos. Es solemnidad, es postrarse, es adoración al Señor. Y para eso, hermanos, tenemos que entender el amor que decíamos hace un rato, tan solo como Dios nos creó, el amor que continuó con Dios al tomar la condición de siervo, el amor que continuó con Dios al entregar su vida en Jesús,
por nosotros. En Jesús, de soportar todo el derramamiento de la ira del Padre, porque alguien tenía que pagar por los pecados. ¿Y era quién? Jesús, el Hijo de Dios. De tal modo que Jesús lo que muestra es una vida de obediencia, una vida de perfecta obediencia, la cual contrasta con el primer hombre, Adán. Pero califica a Cristo como un eterno sumo sacerdote, quien viene ahora a ser ese cordero sin tacha y sin mancha. Mire, hemos leído ahorita, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia, una vía de perfecta obediencia. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos quienes, los que le obedecen. Cuando hablamos de impecabilidad de Cristo, nos referimos a su humanidad. Dios tiene dos naturalezas, totalmente Dios y totalmente ¿qué? Hombre, perdón, Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene dos naturalezas. Jesucristo fue totalmente Dios y totalmente ¿qué? Hombre. No es mitad y mitad, es totalmente, completamente Dios y completamente hombre. Nadie duda, hermanos, de que Jesús como Dios haya sido libre de pecado, porque era Dios, era Hijo de Dios. Pero cuando nos referimos a la impecabilidad de Cristo, nos referimos a su humanidad. ¿Sí? Es decir, hermanos, si Cristo no hubiera sido el Cordero sin tacha, sin mancha, no solamente no hubiera podido asegurar nuestra salvación o a ninguno, sino que Él mismo hubiera necesitado un Salvador. Pero hermanos, esta impecabilidad de Cristo nos da a entender algo importante. Jesús estaba libre de pecado, de cualquier transgresión. Él no quebrantó la ley de Dios. Jesús obedeció todo lo que Dios le ordenó. Jesús obedeció incluso a la ley judía. ¿Sabe de qué manera? ¿Sabe de qué manera obedeció la ley judía? Sometiéndose primeramente a la circuncisión, al bautismo e incluso al sistema de sacrificio animal. ¿Quién vino a ser Jesús? El Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado. Antes la manera de relacionarse con Dios y perdonar los pecados era a través de un cordero que iba a ser sacrificado. Era temporal. Pero ahora Jesús viene a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero es eterno. Pero ahora, hermanos, aquí, eso se puede ver como algo que lo hizo porque lo tenía que hacer por obediencia, digamos así. Yo lo que quiero que usted vea conmigo, para que podamos ser llevados en verdad, hermanos, a un temor reverente y a lo que decía mi hermana Lucha, una vida de realmente obediencia, de perfecta obediencia. Es algo muy positivo, hermanos. Jesús no solamente hizo esto porque lo tenía que hacer, o por obediencia. Jesús estaba deseoso de obedecer la ley. Él deseaba obedecer la ley. ¿Amén, hermanos? Jesús no solamente estaba deseoso de eso, Él estaba comprometido a hacer la voluntad del Padre. Deseoso, anhelaba a Jesús obedecer. Y estaba comprometido a hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre. Y hermanos, ¿qué habrá llevado a Jesús esto? Quiero que me acompañe una persona con Juan 2, 17 y alguien con Juan 4, 34. Fíjese bien lo que llevó a Jesús. Estar deseoso de obedecer la ley y estar comprometido de hacer la voluntad de su Padre. Juan capítulo 2, verso 17. ¿Qué dice, hermanos? Es más, vamos a leer del 13 al 17, porque tiene que ver mucho con la Pascua. Por favor, del 13 al 17. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los camellos ahí sentados
y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes esparcieron las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que hasta el 17. ¿Sí estamos ahí, al 17? Falta adelante. Sí. que está escrito: el celo de su casa me consume. ¿El celo de qué? De tu casa. No sé si se acuerdan. ¿Quién vino a los temas de Semana Santa? La semana. ¿Esto cuándo lo vimos? ¿El lunes de autoridad? Y decíamos, ¿por qué Jesús corrió a aquellas personas que cambiaban, que vendían? ¿Por qué no quería que compraran? Porque distraían a los que realmente iban a... Porque el lugar donde se vendía era como un lugar destinado ¿para qué? Para la oración. Y aquellos que vendían lo usaban para sus fines ¿qué? Personales. Y entonces Jesús lo que hace es mostrar su autoridad y dice, versículo 17, ¿qué dice Dan? Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Es decir, lo que hace esto es que, esto nos dice que a Jesús lo consumía el celo por la casa del Padre, de su Padre. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros nos consume el celo por estar en la casa de Dios todos los días? ¿A cuántos? ¿Cuántos podemos decir, sí, pastor, yo quiero estar en la casa de Dios todos los días? Más, pastor, ¿por qué no hace cultos todos los días? ¿Quién quiere decir? Amén. Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió, es decir, el Padre. Su comida, ¿qué era, hermanos? De Jesús. Hacer la voluntad del Padre. Yo no sé cuál es su comida, no me digan, porque me da hambre. Pero fíjese bien, el celo le consumía, el celo por la casa de su Padre. Y su comida era, ¿qué, hermanos? Hacer la voluntad de su Padre. Y sí, se dice que Cristo fue tentado como uno de nosotros, sí, pero sin pecado. Santiago 1, 14 y 15 nos da a entender un tipo de tentación, digamos así, describe un tipo de tentación que surge de los deseos pecaminosos. Si usted lee Santiago capítulo 1, versos 14 y 15, va a ver que dice la Escritura que sí, que Cristo fue tentado, y que más bien uno es tentado conforme a nuestros deseos. ¿Alguien lo tiene? Santiago 1, 14 y 15. Santiago 1, 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, Hebreos 4:15 nos va a decir que Jesús fue tentado como uno de nosotros. Y cuando leemos esta parte, dice y nos describe Santiago un tipo de tentación que surge de los deseos pecaminosos dentro de nosotros, hermanos, ¿sí? Y estos deseos son pecaminosos por naturaleza, ¿sí? Entonces, si Cristo fue tentado como uno de nosotros, se puede sugerir que entonces también Cristo tuvo deseos pecaminosos, pero no es así. Sin embargo, aquí es el calificativo, pero sin que pecado, en el caso de Jesús, ¿sí? Hebreos 4:15. Jesús tuvo deseos, claro, cuando fue tentado tuvo deseos,
¿sí? Cuando se le ofrecieron que se le convertían esas piedras en pan, que él tenía el poder, él pasó y tuvo el deseo de hambre, pero no pecó en eso, en desearlo, no pecó en eso, ¿sí? Igual cuando se le mostró Satanás, igual dándole tentaciones, tuvo los deseos, pero no pecó en eso. Jesús tuvo deseos, pero no tuvo deseos ¿qué? Pecaminosos. Amén, hermanos. Cristo más bien, hermanos, lo que ha hecho, lo que hace al haberla aprendido, es una sujeción a la voluntad de su Padre a través de una vida de perfecta obediencia. Amén, hermanos. Y ahora, Cristo fue perfeccionado y fue glorificado ¿por quién? Por el Padre. ¿Y nosotros cómo aprendemos obediencia, hermanos? Claro, esto, y voy a terminar con esto, no va a ser meritorio para salvación. El que aprendamos una vida de obediencia como Jesús, no va a ser de mérito para salvación, sino más bien va a ser un resultado de un corazón regenerado por el Espíritu Santo y una vida perfeccionada por Él mismo, aún en medio de la aflicción, de la prueba. Dios nos perfecciona. Amén, hermanos. ¿Cómo aprendemos obediencia nosotros? Sí, en Jesús. Pero el miembro, hermanos, de nuestro cuerpo que tiene capacidad para sanar heridas, las más crueles, sí, bueno, no sé si me estoy adelantando a lo mejor. Yo no sé si usted sabía que tenemos un miembro del cuerpo que tiene capacidad para sanar heridas, las más crueles. ¿Cuál es ese miembro? ¿Cuál cree que es ese miembro del cuerpo físico? No es la lengua, para decir por qué. No es la lengua. Son las rodillas, hermanos. Con las rodillas hincadas, hermanos. Postrados como Jesús. Postrados con las rodillas en tierra como Jesús, en adoración, hermanos. Es así, hermanos, cuando acercamos sanidad a nuestra vida. Postrados en tierra es cuando somos alentados a vida. Cuando podemos ver luz aún en medio de la oscuridad. Encendemos esas luces aún en medio de la oscuridad, hermanos. ¿Recuerda el término de la impecabilidad de Cristo, de Jesús? No vamos a ser impecables, seguramente no, ninguno de nosotros. Pero sí, quizás por lo menos dispuestos a ser regenerados, a comenzar una vida regenerada por Jesús. Juan 2:17, Juan 4:34 ya lo vimos. ¿Qué tiene que hacer el hombre? ¿Qué tenemos que hacer usted y yo, hermano? Tiene que decidir, hermano y hermana, hacer su habitación, hacerla junto al corazón de Dios. No en otro lado, junto al corazón de Dios, hermano. ¿Sí sabía que el secreto está en la comunión con Dios? Mire, el mundo, ahorita, hoy en día, necesita, en verdad, hermanos, personas tocadas por el fuego. ¿Sabe por qué? Porque el mundo está frío. Hay mucha frialdad allá afuera. Y no quiero pensar que en la vida de la iglesia pueda haber frialdad. Pero no lo descartamos. Y necesita, hermanos, tanto el mundo como la iglesia, y no sé, quizás su hogar, su familia, no lo sé, pero necesita personas tocadas por el fuego. El mundo sufre oscuridad, anda en tinieblas. Yo no sé si la iglesia, la misión, su familia, su hogar, pero también necesita personas que sean lámparas encendidas. Es decir, hermanos, el mundo necesita personas tocadas por el fuego. Lámparas encendidas. Y el fuego y la luz, hermanos, solo se van a alcanzar en la intimidad con Dios. Nada más. Mire, hoy vamos a participar de la mesa del Señor. Y tenemos que
Tomarlo esto no como algo rutinario de cada mes, sino como precisamente una relación con Dios, como decía mi hermana Lucha hace rato. Tener una relación en intimidad y en comunión con Dios. Hablamos de la Pascua en un texto bíblico. Lucas 22, versículo 15. ¿Qué dice, hermanos? Por favor, termino con esto. Lucas 22, verso 15. Jesús iba a ser entregado. Iba a morir por usted y por mí. Y les dijo: cuanto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. A ver, leamos, hermanos, juntos, por favor. Y le dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Ok, hermanos, ahora vamos a un ejercicio, leámoslo, respetando los signos de puntuación. Y le dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Ve el amor de Jesús. El Señor me está diciendo cuánto he deseado hacer esto, estar en comunión. Les decía a los discípulos, antes de que padezca. Mis amados hermanos, yo les decía hace un rato que cuando leímos Juan 4:34, la comida de Jesús, ¿cuál era? Hacer la voluntad de Dios. El celo por estar en la casa de su Padre le consumía a Jesús. Pero muchos de nosotros, hermanos, tenemos actividades, llevamos vidas aceleradas. Y quizás a lo mejor se vio muy exageradamente diciendo, quien dice que también deseo estar en la casa de Dios. Es más, pastor, ¿por qué no hace cultos todos los días? Y a lo mejor fue exagerado. Pero hermanos, sabía que la mayor actividad que hacemos en el día define nuestra prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad? Una relación con Dios. Madre, ¿no? Tener una relación. ¿Sí? Lo que más hagamos durante el día, eso va a definir cuál es nuestra real prioridad. Si usted pasa mucho tiempo con Dios, gloria a Dios, porque eso define que es su prioridad. No estoy diciendo que el trabajo sea malo, que ir a la escuela, no. Pero el tiempo que le dedique más a las cosas durante el día, eso define a qué le da más prioridad en su día a día. El celo por estar en la casa del Padre le consumía a Jesús. Su comida era hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Mis amados hermanos, yo termino con esto. Un corazón regenerado por el Espíritu Santo, aún en la aflicción, es un corazón que se dispone a estar en comunión con Dios. Amén, hermanos. ¿Ya somos regenerados o nos falta ser regenerados? Completamente nos falta todavía ser regenerados. ¿Quieres ser regenerado o regenerada? Amén. Es en la comunión con Dios, hermanos, donde sus pensamientos, nuestros pensamientos se van a quitar. En la comunión con Dios. Es en la intimidad con Él, hermanos, donde nuestra vida se va a sentar. Y donde su futuro se va a definir. Nuestro futuro se va a definir. ¿En dónde? En la comunión y en la intimidad con Dios. Y hermanos, ese rincón de oración y de intimidad es muy importante en la vida del creyente, del cristiano. ¿Sabe por qué? Porque de ahí salimos más sencillos y más humildes. Y la humildad es la antecámara o la antesala de todas las perfecciones. Así que, hermanos, si hemos entendido que el mundo sufre oscuridad, que el mundo tiene frío, que necesita personas tocadas por el fuego y personas que sean lámparas encendidas, usted y yo podemos ser parte de ello. Pero roguemos a Dios perfección. Y cuando venga la aflicción, la prueba, la adversidad, no diremos jamás por qué, como decía el hermano Alvarez hace rato. Ya cuando estamos en el camino del Señor,
ya no mencionaremos eso, sino ahora daremos palabra de aliento, palabra que dé testimonio de que hay un Dios que está con nosotros y que se compadece en las debilidades que también pasamos. Amén, hermanos. Así que si usted está pasando por algo, alguna debilidad, alguna aflicción o tristeza, recuerde esto, hermano y hermana, que el Señor Jesús le dice: cuánto he deseado estar contigo, o que estés conmigo, antes de que padezca o padezcas. Que el Señor Jesús, en su humanidad, su reacción en la angustia fue la oración. Sí, con gran clamor y lágrimas, pero fue ante el Padre. Y sometido a su voluntad, fue oído a causa de ese temor reverente, de la solemnidad que él presentó, el ser postrado en tierra. Y aunque era hijo, por eso que padeció, aprendió la obediencia. Ciertamente la prueba permaneció, hermanos, y pasó por prueba y prueba de muerte. Pero a su tiempo Dios le respondió que aunque fue de muerte, Dios le regresó a la vida. Amén, hermanos. Póngase de pie, por favor. Y voy a pedirle que si usted ha entendido esta parte de la palabra, ahora que vamos a tener este tiempo, el Señor Jesús es fuente de toda eterna redención. Es la fuente eterna. Así que voy a pedirle que incline su rostro y que oremos al Señor. Si pasa por aflicción, por tristeza, si algo en su corazón le aflige, hoy pueda recordar que es en la aflicción donde Él le va a perfeccionar. Así como Pablo decía, Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El Señor, así como fue perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que lo obedecen. Así que también usted puede ser glorificado por Él si rinde su voluntad a la de su Padre amante, a la de nuestro Padre amante. Así que lo que esté pasando, lo que Dios le responda, solamente obedezca, rinda su voluntad, y el Señor le mostrará y le glorificará a través de su obediencia. Pero muestre siempre reverencia, temor reverente, solemnidad, un celo por la casa de Dios que le pueda consumir. Que su comida y su bebida sean siempre hacer la voluntad de su Padre. Señor eterno, Padre soberano, en el nombre de Jesús es que hoy, Señor, oramos. Primeramente, amado Dios, por un corazón regenerado, Señor, que pueda honrarte todos los días de nuestra vida, aún en la aflicción, en la prueba, en la adversidad, Señor. Sabemos que tú nos perfeccionarás, pero Padre eterno, que también nosotros nos acordemos, Señor, de mostrar una vida que te agrade, una vida de perfecta obediencia, y no para méritos, Señor, de salvación, sino como un resultado de una relación en intimidad contigo, eterno Dios. Que cada día podamos doblar rodillas, Señor, de tal modo, Señor, que estrechemos una intimidad contigo, Padre eterno. Por favor, eterno Dios, que, Señor, ese rincón de oración nunca olvidemos, Padre soberano. Pues, eterno Padre, hoy hemos aprendido, Señor, que así, Señor, tú en Jesucristo nos has mostrado, Señor, cómo el cielo de tu casa, Señor, consumía a Jesús. Cómo, Señor, la comida en Jesús era hacer la voluntad tuya. Hoy, Señor, queremos seguir ese ejemplo. Ayúdanos, pues, Padre soberano, a no tomar esto a la ligera y, Señor, vivir una vida en comunión contigo, en intimidad contigo, Señor, por favor.
que podamos honrarte y alabarte a través de cada día postrarnos, reconocer nuestro estado delante de ti y así, Señor, gozar de una perfecta regeneración por tu Espíritu Santo. Y aún, Señor, en medio de la adversidad, de la aflicción, de las pruebas, Señor, ver que tú nos perfeccionas y nos glorificas a tu tiempo, Señor. Que cuando venga una respuesta, Señor, por parte tuya, si ha de permanecer la prueba, Señor, que sepamos, Padre, que es con un propósito y que es para nuestro bien, Señor. Y que aprendamos siempre a permanecer obedientes, así como Jesús, que te obedeció y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ayúdanos, Señor, a reflejar santidad, a reflejar tu imagen, tu carácter santo. Por favor, Padre eterno, te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.